Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. El Señor Jesús está hablando con sus discípulos, los está preparando para su salida, porque Él iba a morir y se iba a ir al Padre. Y mientras los prepara y les dice que ellos tienen que seguir ahora ellos a hacer la obra de Cristo, o mejor dicho, Cristo hará la obra a través de ellos. En ese contexto, el Señor les dice, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Padre, pedimos que tu palabra, que tu Santo Espíritu utilice tu palabra para hablarnos y transformarnos. Ministra el corazón de cada uno. Tú sabes exactamente qué necesitamos. Como algunos necesitamos adorarte por todas tus gracias y misericordias, otros necesitan consuelo o fortaleza o paz, dirección. Pedimos, oh Dios, que ministres a cada uno según su necesidad. Y por seguro, Señor, habrá almas aquí en este salón esta mañana que necesitan la salvación en Cristo Jesús también. Pedimos, oh Santo Espíritu de Dios, que tú exaltes a Cristo haciendo la obra que ningún hombre puede hacer. Te lo pedimos para Cristo y por Cristo. Amén. Una pareja de esposos en una oportunidad estaban acampando en el campo. Eso es lo que significa acampar, ¿verdad? Cuando se iban a acostar la primera noche, la esposa le dice al esposo, amor, mira al cielo y dime lo que ves. Y su esposo mira al cielo y responde, veo millones de estrellas. Y la esposa le dice, ¿y eso qué te dice? El esposo dice, bueno, astronómicamente me dice que hay millones de galaxias y por eso probablemente miles de millones de planetas. Meteorológicamente me dice que mañana vamos a tener un lindo día. Teológicamente, dice el esposo, eso me dice que Dios es majestuosamente grande y nosotros somos pequeños e insignificantes, aunque estamos bajo su permanente cuidado. Y le dice el esposo a la esposa, ¿y a ti, amor, a ti qué te dice? Y ella responde, bueno, amor, a mí me dice que alguien robó nuestra tienda de campaña. Ustedes saben qué, hermanos, frente a exactamente las mismas circunstancias, la forma como pensamos, ¿okay?, nos lleva a actuar. La forma como pensamos gobierna nuestros sentimientos y emociones. La forma como pensamos afecta todo lo que somos y hacemos. Fíjense la situación, recordamos la situación, última noche. El Señor Jesús está con sus discípulos solamente. En este momento ya Judas se había ido para traicionarlo. Y el Señor está diciéndole a sus discípulos que Él se va. Él va a morir, ellos lo van a traicionar todos. Pedro de una manera grotesca lo va a traicionar y Él se va a ir al Padre. Pero Él está diciendo, pero no se turben, no es necesario que se turben. Yo voy a estar con ustedes, todo el tiempo voy a estar con ustedes. Yo voy a ir al Padre y voy a construir sus casas para que ustedes estén conmigo.
Claro, no es el mismo tipo de casa que tenemos aquí en el mundo, pero voy a construir un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén, no se turben. Además, yo les voy a enviar mi espíritu. Además de eso, yo voy a orar al Padre, voy a estar intercediendo por ustedes. Y también el Señor les dice aquí en el versículo 27, yo sé que ustedes están turbados, pero yo les estoy dejando mi paz. Yo les estoy dando mi paz. Y no la voy a dar como el mundo la da. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El hombre busca la paz en una infinidad de lugares y normalmente en los lugares equivocados. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son errados. El Señor Jesús es y siempre será la respuesta para las ansiedades, para los miedos, para la incertidumbre y para la turbulencia interna. El Señor Jesús siempre será la respuesta. En Lucas capítulo 1, versículo 79, nosotros leemos que el Señor fue enviado. Zacarías habla sobre Juan el Bautista y dice, y que a través de Juan el Bautista el Señor iba a enviar el mensaje. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Hay muchas personas que viven de esa manera, en tinieblas y en sombra de muerte. Y sigue diciendo, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esta es una profecía de Zacarías, quien hablaba de Juan el Bautista, que Juan sería el precursor del Señor Jesús, quien a su vez traería luz para los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y paz, caminos de paz para ellos. Y por eso cuando el Señor Jesús nace, tenemos la narración de Lucas, exactamente de Lucas, que dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, le sigue diciendo el ángel. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Nuestro Señor Jesús es el príncipe de paz. Y por eso queremos hablar que en Él hay paz que te sostiene. Ahora queremos ver, hermanos, que lo primero es que la paz no es igual a felicidad. Es increíble el empeño que el mundo entero, no importa la cultura, el empeño que tienen en búsqueda de la felicidad. Bueno, la buscan en todos los lugares equivocados. Muy pocos la buscan en Cristo. Y los que sí la buscan en Cristo son los que la encuentran. Y el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué? Justamente porque sus circunstancias no iban a mejorar.
De hecho, humanamente hablando, sus circunstancias iban a empeorar. Por lo tanto, si ellos estaban y se fueran a concentrar en la felicidad, pues iban a encontrarse con una gran sorpresa. Ellos querían que el Señor se quedara y el Señor le dijo, no, yo tengo que irme. Y después le dice, más adelante vamos a ver en el capítulo 16, os conviene que yo me vaya. Ellos no conocían el nivel de tribulación que iban a enfrentar después de la partida de Cristo. Ellos no lo sabían, pero el Señor sí. Aunque el Señor les había dicho que ellos iban a enfrentar dificultades, ellos no sabían el nivel, no sabían la crudeza de esas dificultades. Por eso mismo necesitaban su paz. Y por lo tanto, la paz es diferente a la felicidad. La gente busca felicidad. Ustedes se han dado cuenta que la industria del entretenimiento es la industria más grande que existe sobre la faz de la tierra, en todas sus facetas, todas las facetas del entretenimiento. Y son infinitas, tratando de proveerle a la gente distracción de sus ansiedades y temores y preocupaciones y el vacío de su corazón y la culpa en su conciencia. La felicidad de este mundo está ligada a las circunstancias externas, pero nuestra felicidad está ligada a la presencia de Cristo, quien es el Salvador de nuestras almas, quien es nuestro consolador, quien es nuestro príncipe de paz. Interesante, el doctor Albert Mohler comenta sobre el temor a la muerte. Y él en sus investigaciones encontró que en la página de Pew Research, que es una página que constantemente está produciendo estadísticas, él encontró que las personas que más temen a la muerte son justamente las que más se dedican a la meditación oriental, estilo oriental. Interesante eso. Y dentro de ese grupo que se dedican a la meditación tipo oriental, los monjes budistas eran los que mayor temor a la muerte tenían o tienen. Sorprendente eso. Sin embargo, la industria de la meditación, de los yogas y de todas esas cosas trascendentales es enorme. Prometen paz, pero no la pueden entregar. La paz que entregan es efímera, es una falsa promesa. Sin embargo, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos promesas y realidades como encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante, que dice, he aquí, dice Pablo, yo os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es interesante esto. Pablo, cuando se refiere a la muerte de los hijos de Dios, de los cristianos, no habla de muerte, sino habla de dormir. Y eso no tiene nada que ver con el dormir del alma, porque en la enseñanza de Pablo claramente dice que nosotros una vez muramos, partimos y estamos en la presencia del Señor. Segundo a los Corintios 5 dice, estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Estar presentes en el cuerpo es estar ausentes del Señor. O sea que si el creyente que muere inmediatamente va a la presencia de Dios. En Filipenses él dijo que prefería partir y estar con Cristo. O sea, no es que su alma iba a dormir de manera temporal o eternamente, pero sí habla de dormir porque es para el creyente, es un tiempo de paz.
Y él dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, está hablando de los cristianos, y nosotros seremos transformados, porque es necesario, dice, que esto corruptible, o sea, nuestra carne, se vista de incorrupción, y que esto mortal, nuestra carne, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, absorbida, tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Por lo tanto, el pecado y la ley no tocan a aquellos que ya han sido justificados de la ley y perdonados todos sus pecados. Amén. En Cristo Jesús. Y sigue él diciendo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, muy amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, no hay razón por la que un hijo de Dios tenga turbulencia interna, por lo menos no por mucho tiempo. Es verdad que a veces nos desenfocamos, que permitimos que nuestros pensamientos sean desviados del Señor. Pero recordemos que la paz no es lo mismo que la felicidad. En segundo lugar, la paz es un regalo que debemos apropiarnos. El Señor lo dice, la paz os dejo, la paz os doy. Amados hermanos, ¿es la salvación un regalo? Sin embargo, hay que recibirlo. Esa es la verdad. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo, y ese regalo de salvación hay que apropiarlo. Cristo Jesús es la salvación y nos da la salvación, pero nosotros, a través del arrepentimiento, necesitamos aceptar, creer y aceptar lo que Él hizo por nosotros. Yo sé que hay muchos que dicen que no hay que aceptar nada, que eso es un regalo. Bueno, si tú me das un regalo, yo lo puedo rechazar. Que la gracia de Dios es... Mire, no nos vamos a poner a discutir teología ahora mismo, esa teología. Pero la verdad es que tenemos que recibir el regalo de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, si tú estás aquí esta noche, esta mañana, y todavía a través de la fe no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, debes hacerlo ya. Él es el único. Números 26, versículo 22 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En tercer lugar, la paz de Dios está desligada del concepto del mundo, no como el mundo la da. Y el pastor Albert Barnes, de hace par de siglos atrás, con relación a esto, él dijo, no la da como los objetos que el mundo persigue. El mundo persigue placer, fama y riquezas. Y él quiere encontrar paz en esas cosas. Pero el mundo también persigue satisfacción en el trabajo, en la familia, en el entretenimiento.
Y hay muchos que quieren encontrar verdadera paz en las filosofías de todo tipo, en los estudios, en el conocimiento. Nada de eso trae verdadera paz. Estas cosas producen más que paz, preocupaciones, ansiedad y muchas veces remordimientos. No satisfacen los deseos del alma inmortal y no son capaces de proveer la paz que el alma necesita. Sigue diciendo Barnes, no la dan como los hombres del mundo la dan. Los hombres del mundo profesan dar paz, pero no es real. No callan la voz de la conciencia, no quita el pecado, no reconcilia el alma con Dios, la paz que el hombre ofrece. Pero la paz de Cristo sí satisface las necesidades del alma, silencia las alarmas de la conciencia, es firme y segura entre los cambios externos y permanecerá en la hora de la muerte y más allá de la muerte. Esta es la paz que el mundo debe estar deseando. Esta es la paz que el Señor le está entregando a sus discípulos. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Cuán deseable en un mundo de ansiedades y preocupaciones es poseer esta paz. Y aquellos que no la tienen deberían estar buscándola como al oro. Esa paz que es solamente en Cristo Jesús. Y la paz de Cristo vence tus ansiedades. Los discípulos iban a enfrentarse a situaciones muy fuertes que ellos no tenían ni idea que iban a venir. Pero después de la resurrección de Cristo todo parecía victoria, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y de repente ellos están predicando el Evangelio en idiomas que nunca habían aprendido. Y le están predicando el Evangelio en un tiempo de la Pascua donde centenares de miles de personas estaban en Jerusalén con todo tipo. Es más, Hechos capítulo 2 habla de 17 nacionalidades que estaban presentes en Jerusalén. Y ellos le estaban predicando el Evangelio a todas esas personas. Y sucede que 3,000 personas se convierten a Cristo ese solo día. ¡Wow! ¿Usted se imagina que de repente 3,000 personas se conviertan? ¿Qué vamos a hacer nosotros con este local? ¿Ok? El local, que se vaya para la porra, como dicen, el local, 3,000 almas para cuidar y para compartir y para trabajar. Aleluya. Al día siguiente van Pedro y Juan al templo y se encuentran con un paralítico. Les pide limosna. Pedro dice, yo no tengo que darte, pero lo que yo sí tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Este hombre da un brinco y se pone a alabar a Dios y se va para el templo a alabar a Dios. La gente queda sorprendida y quieren respuestas, quieren explicación de esto. Y Pedro les predica de nuevo el Evangelio. 5,000 personas se convierten a Cristo. Todo parece glorioso, pero si de esto es lo que estaba hablando el Señor, pues no hay de qué temer, ¿verdad? Si esto es así, vamos a ver cuántos se convierten mañana. Si ayer se convirtieron 3,000, hoy se convierten 5,000, ¿cuántos se van a convertir mañana? Y pasado y el próximo mes. ¡Wow! ¡Qué glorioso! La gente buscando a Cristo. No parecía que ellos necesitaban la paz que el Señor les había prometido, Él estaba dejando. Pero la persecución estaba a la puerta. Sí, iban a necesitar la paz dentro de la persecución. Tenemos también el caso ¿ustedes se acuerdan? El carcelero de la prisión cuando Pablo estaba preso.
Pablo y Silas habían sido azotados sencillamente porque ellos estaban predicando el evangelio y había una muchacha que estaba adivinando por ahí, poseída por un demonio, y Pablo se cansó, le quitó el demonio y la gente se molestó con él porque como esa muchacha adivinaba, le estaba produciendo mucho dinero a algunos de ellos, y ellos se molestaron y provocaron que las autoridades lo arrestaran a ellos dos y lo golpearon duro y lo metieron en la cárcel. Pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Las heridas al rojo vivo, la sangre corriendo por su cuerpo, y ellos estaban presos en una celda sumamente higiénica, con un baño con aire acondicionado, todo con aire acondicionado, un baño con agua caliente, y les habían lavado las heridas y les habían puesto antibióticos y todo eso, ¿verdad? No era así. Justamente todo lo peor que tú te puedas imaginar, ahí es donde ellos estaban. Pero a medianoche ellos estaban ¿qué? Cantando, orando y alabando al Señor. En medio de esas circunstancias ellos tenían completa paz. Completa paz. De tal manera cantaban ellos que el carcelero se durmió. Parece que cantaban bien, no como yo. Y ahí estaban cantando y orando al Señor, y el carcelero, mira, estaba en paz también aparentemente, y se durmió. Pero entonces viene el terremoto, las puertas de las cárceles se abren, de las celdas se abren, y ahí se despierta el carcelero, y cuando ve las puertas abiertas, él decide quitarse la vida. El sueño apacible que el carcelero tenía en un momento se transformó de repente en grave agonía. ¿Cómo puede cambiarte el mundo de un momento para el otro? Y él ni siquiera se preocupó en chequear las celdas, en verificar si las celdas, si los prisioneros estaban ahí o no. Porque dime tú, o sea, tú estás encarcelado y normalmente no es por buena gente como Pablo y Silas, sino por sinvergüenza, ¿verdad? O por asesino, por ladrón, o por lo que sea. Y si la celda se te abre, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí esperando que llegue un guardia para pedirle permiso para que tú te vayas? No, si las celdas se abren, tú de una vez te vas. Por lo tanto, él ni se preocupó. Además, no creo que él era muy buena gente, ese carcelero. Normalmente no lo eran y no lo son. Entonces él, aún antes de verificar, decidió quitarse la vida, porque prefería él entendió que era mejor quitarse la vida él que esperar pasar por la vergüenza pública porque él era un soldado romano, y que porque lo iban a matar, pero tenía que pasar por la vergüenza. Por lo tanto, su alma estaba agitada, la turbulencia fuerte en su corazón, pero sus pensamientos todos estaban errados, y por eso estaba tomando esas decisiones. Él estaba pensando erróneamente. Y es verdad que cuando estamos en circunstancias altamente emocionales, a menudo nuestros pensamientos nos traicionan, se desvían. Por lo tanto, en esos momentos debemos nosotros predicarnos la verdad, predicarnos el evangelio, predicarnos las verdades de la palabra de Dios, o buscar a alguien que lo haga, que nos ayude. ¿Esto significa que tengo que terminar? El guardia perdió toda esperanza porque pensó erróneamente. Y solo los cristianos tienen verdadera esperanza, esa es la verdad. Las promesas del Señor Jesús son su fortaleza. Por lo tanto, no desvíes la mirada hacia las circunstancias.
Es posible, tú sabes que es posible tener al Señor Jesús frente a ti y aún así distraerte. Piensa en Pedro. Todos los discípulos estaban en una barca, gran viento, las olas agitando la barca. Llega el Señor Jesús caminando, se asustan, el Señor dice, no temáis, yo soy. Y el Señor dice, pero si eres tú, Señor, dime que vaya a ti. Pues ven. Y él salió caminando sobre el agua. Tenía el Señor Jesús frente a sus ojos, estaba ahí en su presencia. Las aguas seguían agitadas, las olas grandes. Ellos que eran expertos remando, porque eran pescadores de toda la vida, tenían gran dificultad en ese momento para cruzar el mar. Y pensaban que iban a morir. Y con el Señor frente a frente, Él caminando sobre el agua. O sea, increíble. Pero Él desvió la mirada del Señor. Qué terrible es Pedro, ¿no? Sí, y tú y yo a cada rato. Y no fue hasta que él comenzó a hundirse. Con el Señor ahí en su presencia, él comenzó a hundirse. Pero nuestro Dios es tan bueno que le tiende la mano, lo saca del agua. Y Pedro es el único hombre que caminó 2 veces sobre el agua. La ida y la vuelta. Mientras tanto, el agua seguía agitada, las olas seguían agitadas, la barca seguía sufriendo los fuertes embates de esas olas. Y hay algo importante sobre el lago de Galilea. Es que es sumamente denso y por lo tanto, cuando hay tempestades, significa que hay mucha brisa. Y por lo tanto, como el agua es tan densa, esas olas grandes cuando dan con fuerza, se siente de verdad. Seguía la tempestad, aun cuando Cristo estaba en medio de ellos. Seguía la tempestad, aun cuando Cristo le tenía la mano agarrada a Pedro. Cuando él entró a la barca, fue que la tempestad se calmó. Pero ustedes saben que aún así ellos tenían que terminar el resto del camino, el resto de la travesía hasta el otro lado. Porque en 7 horas habían remado solamente la mitad del camino por causa de esa tormenta. Cosa que hacían en 2 horas, ellos en 7 horas solamente hicieron la mitad. Pero después, rápidamente ellos pudieron llegar, dice la Escritura. Pero este guardia perdió toda esperanza. Los pensamientos errados te llevan a decisiones funestas. Este guardia pensó que los prisioneros se habían escapado. Pensó eso, pero no era verdad. Lo único que realmente se había escapado era su habilidad de pensar correctamente. Por eso debes confiar en la única fuente de verdad, que es la palabra de Dios. Acércate a ella. Estúdiala, medítela, memorízala, abraza la palabra de Dios. Porque pensamientos como estos que asaltaron al carcelero también nos asaltan a nosotros. A nadie le importa realmente. Estoy solo, estoy sola. No hay salida de esta situación. Esto es demasiado grande para mí. No aguanto más. Soy un fracaso. No soporto este sentido de culpa. Y muchos otros pensamientos errados. Pensamientos que deben ser corregidos, porque Efesios dice que Cristo Jesús es nuestra paz.
Isaías capítulo 9 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. El Señor promete su presencia de manera permanente. Él dice: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y dice Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo. Cuando él estaba preparando a Josué para tomar la dirección del pueblo con la ausencia de Moisés. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, los enemigos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Ustedes saben lo que está pasando aquí? Josué tenía que enfrentarse a los enemigos. El Señor le está prometiendo paz, pero no le está prometiendo que le va a quitar los enemigos. Josué tenía que ir con el ejército de Israel a pelear, a sudar contra sus enemigos. Ellos tenían que esforzarse, ellos tenían que luchar durante horas. Pero el Señor le prometió paz en esas circunstancias. Dios estaría con él durante la lucha hasta la victoria. Pero lo que nosotros queremos es que el Señor nos quite la lucha. Y el Señor dice: no, la lucha va, pero yo te doy mi presencia y mi paz durante esa lucha. Esa es la realidad. Ahora nosotros podemos luchar sin Cristo o podemos luchar con Cristo. La elección es tuya. Creo que sabemos que es lo más inteligente. Y justamente el Señor está hablando aquí, preparando a los discípulos para su misión. Acuérdense que el Señor hizo su obra para los discípulos y ahora le estaba diciendo que iba a hacer su obra por medio de los discípulos. Y así el Señor está haciendo su obra por medio de los discípulos de Él hoy. Por lo tanto, estamos en misión. Y es en este contexto que el Señor dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este siglo. Toda nuestra vida, toda tu vida tiene que ser para esta misión. Y el Señor nos dará durante este tiempo su paz. La gente realmente no quiere terminar con su vida, la gente quiere terminar con su dolor. Eso dijo el pastor Matt Recker. ¿Qué tan errados están tus pensamientos hoy? ¿Estás pensando bíblicamente o tus emociones te están desviando del pensamiento bíblico? Debemos pensar en los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios están plasmados en su palabra, la Biblia. Y tenemos ahí promesas como estas. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. El carcelero cambió sus pensamientos cuando se enfocó en Cristo. Y Dios usó a Pablo para dirigir su atención hacia el Señor. Y la mayor necesidad de ese carcelero era su alma, la salvación de su alma. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fue lo primero que él dijo. La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vemos que él entonces, tomándolos, o sea, Pablo y a Silas, aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Por sus pensamientos cerrados estuvo a punto de pasar a la eternidad sin Cristo. Cuando sus pensamientos fueron corregidos, encontró salvación para su alma y gozo para su salvación, para su corazón. El carcelero encontró total paz y gozo en Cristo Jesús. Él creyó con toda su casa, por eso fueron todos bautizados de inmediato. Por cierto, si ya creíste y no has sido bautizado todavía, estás en desobediencia. Y ellos, al creer y obedecer, fueron llenos de regocijo en sus almas y en sus corazones. Al ceder al Evangelio de Cristo, su carácter fue transformado. De nuevo dice Matt Recker, el carácter violento de él fue vuelto en misericordia. El miedo en valentía, el egocentrismo en hospitalidad, la desesperanza en regocijo, la debilidad en fortaleza. Dios transforma los profundos dolores del alma en victoria y gozo. Por lo tanto, deja de vivir en falsas suposiciones y vive firme en las verdades de la palabra de Dios. Tú también puedes ser usado por Dios para llevar esperanza a aquellos que no la tienen. Como Pablo fue utilizado por Dios para llevar esperanza al carcelero. El carcelero encontró esta esperanza en Cristo en su lugar de trabajo. Mañana, la gran mayoría de los que están aquí van a ir a sus puestos de trabajo, donde van a encontrar personas que están sin Cristo. Personas que aparentemente todo lo está yendo bien, pero muy probablemente tienen falta de esperanza. Y tú eres instrumento de esperanza en Cristo. La familia del carcelero encontró esta paz y esperanza en Cristo estando en su casa. El carcelero en su lugar de trabajo, la familia en su casa, en cualquier lugar. Sé instrumento de esperanza para otros tú, mientras tú mismo descansas en Él. Y el Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Que no haya turbulencia en ustedes, ni tenga miedo. Romanos 8. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Todos nosotros hemos experimentado que orando a Dios, pidiéndole algo a Dios, Dios no lo ha concedido. ¿Es así o no es así? Y la razón por la que Dios no nos da lo que nosotros pedimos es porque no estamos orando de acuerdo a su voluntad. O el Señor sencillamente está diciendo, aguántate un poco más, yo te lo voy a dar, pero más adelante. Pero déjame decirte algo, ¿sabe el Señor Jesús interceder por ti y por mí? Él intercede siempre por ti y por mí. ¿No es eso glorioso? Dice, el que intercede por nosotros, por lo tanto, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, sigue diciendo Pablo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los principados, ni los ángeles buenos, ni los malos, ni las potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, piensa lo que sea, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tú quieres paz? He ahí su presencia, su promesa, su fortaleza. El hombre busca paz en infinidad de lugares, normalmente en los lugares equivocados. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son errados. Pero el Señor Jesús es y siempre será la respuesta para las ansiedades, los miedos, la incertidumbre y la turbulencia interna. El Señor Jesús primero quiere salvar tu alma. Y eso de inmediato va a traer paz para con Dios. Romanos capítulo 5 dice que por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Y tú necesitas tener paz para con Dios. Y esa paz para con Dios la recibes a través de la conversión a Cristo. Por lo tanto, si todavía no te has convertido a Cristo Jesús, este es el momento para que lo hagas. Y con esa salvación de tu alma, el Señor también traerá paz. Aunque sigas en la lucha, yo no te estoy prometiendo, ni Dios promete que te va a quitar la lucha. Pero ahora mismo probablemente estás teniendo luchas sin paz y por lo tanto es sumamente agonizante. Pero el Señor dice, yo te prometo mi paz en medio de esa lucha. Lo que hace que la lucha sea Él que la cargue y no tú. Pero necesitas convertirte a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y pedimos ahora, Señor, que tú les des la salvación a aquellos que aún no la tienen. Provoca, oh Dios, que ellos puedan creer hoy, convertirse a Cristo. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido al Señor Jesús, te invitamos a que lo hagas. Ahora, en este momento, ahí en tu asiento, tú tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que pedirle perdón al Señor. Ahí en tu asiento, habla con Cristo. Dile, Señor Jesús, si yo sé que he pecado contra ti. He pecado de mil y una maneras. Tú fuiste a la cruz y pagaste por mis pecados. Te pido entonces que hoy, ahora, Señor, tú me perdones mis pecados, me limpies de toda mi maldad. En este momento yo me entrego a ti. Y en este momento yo quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor, mi dueño, mi amo. Entrego mi vida y mi alma a ti en este momento, Señor. Este es un ejemplo de oración, pero si tú la oraste, Dios quiere salvarte. El Señor Jesús te perdona si tú así le pediste. Ahora yo deseo orar por ti. Y si tú oraste de esta manera, yo quiero orar por ti. Si oraste de esta manera, si le pediste al Señor perdón por tus pecados y tú le dijiste ahora mismo, Señor, toma mi vida, es tuya de ahora en adelante. Yo quiero orar por ti. Déjame ver tu mano. Todos están con los ojos cerrados. Solamente quiero ver tu mano para orar por ti. ¿Hay alguien? Si tú levantas tu mano, yo puedo, sí, veo una mano aquí. Dios te bendiga. Sí, veo otra mano allá. Dios le bendiga. Amén. Veo tu mano aquí adelante. Dios te bendiga también. Voy a orar por todos ustedes. ¿Alguien más? Sí, veo su mano. Dios le bendiga aquí a mi izquierda. Puede bajar su mano. Veo su mano. Bendiciones. Otra mano más.
Alguien más, quizás estás teniendo luchas y quieres que el Señor te dé fortaleza. Quizás ya tú eres creyente. Sí, Señor le bendiga. Quizás tú eres creyente, tú has creído en Cristo, pero tú necesitas la fortaleza y la paz de Dios. El Señor escucha tu oración, el Señor intercede por ti. Aquellos que levantaron la mano, mientras todos tienen los ojos cerrados, por favor, todos los ojos cerrados, todos ahora mismo con los ojos cerrados, solamente los que levantaron la mano, y yo quisiera que ustedes me miren, por favor, solamente los que levantaron la mano, mírenme, no voy a avergonzarlos, solamente miren. Miren, si ustedes en su corazón realmente oraron al Señor de esa manera, Cristo Jesús vino para salvar tu alma. Y si tú le rogaste de corazón que salvara tu alma, el Señor lo hizo, porque para eso vino. Ahora juntamente en esa oración tú le dijiste: Señor, te entrego mi vida, es tuya. Esto significa que estás dispuesto, dispuesta a que Él gobierne tu vida. Tú necesitas conocer cuál es su voluntad. Su voluntad está en su palabra. Ahora puede ser que tú hayas venido a este momento porque te invitaron. Gloria a Dios, Dios está interesado en ti. Quizás tienes luchas, temores, ansiedades en tu alma. Quizás el Señor ha usado eso para atraerte. Bueno, gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. El Señor te dará la paz que tú necesitas en esa lucha. Señor, has visto todas estas manos. Más que nada, tú has visto los corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesús, levantamos nuestra voz a ti. Levantamos nuestras manos a ti para interceder por todas estas almas que esta mañana te rogaron perdón y entregaron a ti sus vidas. Puede ser que entre ellos, los que levantaron las manos, en todos los demás, haya almas que estén sumamente turbadas, pesadas, con temores y ansiedades, turbulencia, grandes dolores del alma. Te pido, Señor Jesús, que tú intercedas por ellos y baje tu gracia para darles la fortaleza que necesitan. Tú prometiste darnos tu paz, no como en el mundo la da. Y tú dijiste que ese tipo de paz no la vas a dar, sino una paz verdadera. Que pueda venir lo que quiera venir, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios, nada, ni tribulaciones, ni hambre, ni desnudez, ningún tipo de preocupación, ningún tipo de circunstancia nos podrá separar de tu amor para con nosotros. Señor, te alabamos por eso. Esa certeza, te ruego que venga en gracia sobre los corazones y las mentes de todos y cada uno de nosotros. Y glorificamos tu nombre. Padre, en Cristo oramos estas cosas. Amén.